Buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos a la reunión de oración, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar con la mini enseñanza que tenemos para el día de hoy y vamos a hablar sobre ser negligentes con nuestro trabajo. Para eso, por favor, vamos a estar en Proverbios 18:9. Vamos, por favor, todos a Proverbios 18:9. Proverbios 18:9. Vamos a exponer ese texto el día de hoy. Vamos a estar en Proverbios 18:9. Mientras tanto, por favor, olvidé indicarles que por favor pongamos en silencio nuestros celulares o en modo avión para no ser de distracción para nadie, por favor. Proverbios 18:9. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén si han encontrado su Proverbios 18:9, porque no nos vamos a mover de ahí, por favor. Perfecto. Vamos a leerlo todos juntos, queridos hermanos. Algunos lo tienen en la versión de Reina Valera de 60, otros lo tienen en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. No hay ningún problema porque al final la palabra de Dios dice lo mismo. Entonces vamos a leer Proverbios 18:9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Vamos a orar antes de empezar, queridos hermanos. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por este día. Muchas gracias, Señor, porque nos das cada día más de vida, por tu gracia y por tu misericordia. Te agradezco, Señor, por todas las personas que han podido venir acá para poder escuchar tu palabra. Y aún, Señor, te oramos por las personas que no han podido venir, Señor. Te pedimos que obres en su corazón, traigas las convicciones, Señor, a su mente y a su corazón. Padre Santo, te pedimos que bendigas esta enseñanza, que bendigas este día y que nos gocemos, Señor, de esta reunión de oración. Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a exponer, como iba anunciando, el Proverbios 18:9. Vamos a hablar sobre ser negligentes en nuestro trabajo. ¿Qué significa ser negligentes, queridos hermanos? ¿Qué dirían? ¿Qué es ser negligente? Eso es lo bueno de la enseñanza, puedo estar de preguntón. ¿Qué dirían que es ser negligente? No tener cuidado, perfecto. ¿Algo más? Negligente. ¿Qué será ser negligente? Descuidado. Hemos visto en las noticias alguna vez, ¿no? Médico pasó algo malo y probablemente fue una negligencia médica, ¿no? Particularmente yo he escuchado la palabra negligencia más en ese tipo de noticias. Entonces, negligente es en realidad exactamente lo que dicen ustedes, es ser descuidado. En otras versiones ustedes van a encontrar que utilizan la palabra perezoso, aunque la palabra más exacta es descuidado, negligente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar qué significa ser descuidado en nuestro trabajo, perezoso en nuestro trabajo. Yo prefiero la palabra descuidado. Y la realidad es que muchas veces nosotros solemos ser descuidados y negligentes con nuestro trabajo. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué muchas veces somos negligentes con nuestro trabajo? ¿Por qué somos descuidados con nuestro trabajo muchas veces? Una de las razones es que generalmente se tiende a pensar que el trabajo es un castigo, en realidad. Pero lo primero que quiero explicarles el día de hoy es que el trabajo no es un castigo. En realidad, el trabajo es bueno y agradable para Dios. Ese es el primer punto que quería enseñar el día de hoy. El trabajo es bueno y agradable para Dios. Antes de que haya pecado en el mundo, Dios encomendó a Adán y Eva precisamente un trabajo. Cuando ustedes leen el libro de Génesis, ustedes van a ver que Dios hizo los cielos, hizo la tierra, los árboles, los peces, todo hermoso. Después creó a Adán y Eva, y cuando los creó, ustedes van a ver que
Dios no les dice simplemente, bueno, Adán y Eva, miren todo este hermoso paisaje, disfruten, hagan lo que mejor les parezca. No, desde un inicio la palabra de Dios nos dice que Dios dio a Adán y Eva un trabajo. Por ejemplo, les dice, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojuzgadla y tened dominio. También dice que el Señor Dios tomó al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En otras palabras, Dios desde el inicio dio un trabajo a Adán y Eva, y esa es la voluntad que tiene Dios para cada uno de nosotros, que trabajemos. Esa es la realidad. El trabajo es parte de lo que Dios quería para nosotros, dentro de su creación buena y en gran manera. Cuando nosotros vemos la creación de Dios, nosotros vemos que Dios dice que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Dentro de todo eso bueno y en gran manera era el trabajo. Dios había hecho a Adán y Eva y a nosotros para trabajar. Pero ¿qué pasó? Por causa del pecado, nosotros sabemos que Adán y Eva pecaron, ¿correcto? Y por causa del pecado, ahora trabajar cansa, en un sentido, ¿no? Entonces yo quisiera, por favor, que leamos rápidamente Génesis 3, 17 hasta el 19, vamos a leer, por favor. Génesis 3, 17 al 19. Génesis 3. Dice así la palabra del Señor en Génesis 3, del 17 al 19. Entonces el Señor le dijo a Adán, estamos hablando una vez que Adán y Eva pecaron, comieron el fruto prohibido. Entonces el Señor le dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Y finalmente la número 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muchas veces cuando las personas que leen estos versículos arguyen que el trabajo es resultado de la caída. Pero nosotros ya hemos explicado que el trabajo no es resultado de la caída. Lo que Dios quiere decir en este versículo es que iba a haber dolor y esfuerzo cuando los humanos buscan resultados productivos. Me explico. El ser humano sigue siendo, tiene que trabajar. Ha sido diseñado para trabajar. Pero por causa del pecado, ahora para trabajar le va a costar dolor y esfuerzo. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Dato interesante, si es que todavía siguen en Génesis 17, estábamos diciendo que esas palabras se las dijo Dios a Adán. Hay una parte en la que le dice, maldita será, ¿qué cosa por su causa? En vuestras Biblias. Maldita será la tierra por su causa. Dato interesante, porque acá no está maldiciendo, en esta parte no está maldiciendo a Adán, está maldiciendo la tierra. ¿Por qué es un dato importante? Porque Adán, ¿cuál era el trabajo de Adán en ese tiempo? Tenía que labrar la tierra, ¿no es cierto? Adán tenía que labrar la tierra, por lo tanto, el objeto de trabajo de Adán era la tierra. Y el Señor dice, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué está diciendo? Que ahora la tierra iba a mostrar resistencia al trabajador. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, después de la caída, aún el ser humano tiene que trabajar, pero ese trabajo, por causa de la caída, iba a costarle. En conclusión dice eso. Bueno, todo esto, hermanos, todo este preámbulo ha sido para decirles que el trabajo, nuevamente, no es un castigo, sino parte del diseño y propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Necesitamos recordar que estamos creados a imagen de Dios. Y Dios siendo Dios, está activo. Jesús dijo en Juan 5:17, no tienen que ir, pero quiero recordárselos. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, porque Dios trabaja, los que son creados a su imagen deben trabajar también. Entonces, el trabajo, queridos hermanos, está lleno de propósito. Lo voy a repetir, el trabajo está lleno de propósito. Si yo te pregunto, ¿por qué trabajas? Discúlpame que te haga una pregunta un poquito obvia, ¿no? ¿Por qué trabajas?
Si yo te preguntara, ¿y por qué trabajas? La mayoría de las personas me van a contestar, bueno, porque si no trabajo, no gano plata. Y si no gano plata, no como. Y si no como, no vivo. Y si no vivo, muero y yo no quiero morir, ¿no? Pero si tú reduces tu respuesta a esa cosa nada más, yo te quisiera preguntar, ¿en qué te diferencias entonces de un animal? Porque finalmente con esa respuesta, que no está mal, ya lo digo, no está mal, pero tú me estás diciendo básicamente que tu vida se reduce a sobrevivir, como un animalito. Y nuestras vidas, queridos hermanos, tienen un propósito. Porque a diferencia del resto de la creación, a diferencia de los animales, del león que es tan majestuoso y todo lo maravilloso, nosotros tenemos un propósito particular porque hemos sido hechos a imagen de Dios. Y nuestro trabajo en particular está lleno de propósito. Y ese propósito, hermanos, no es solamente no morirse de hambre, es servir a Dios. Y para eso precisamente nos ha creado Dios, para servirlo. Para eso Dios ha puesto nuestras manos y nuestros pies para trabajar, no solo para alimentarnos, queridos hermanos, sino para servir a Dios y para proveer un beneficio a la humanidad. Entonces, el trabajo no es solo una forma de ganarse la vida, sino también una forma de servir a Dios y a la comunidad y a tu prójimo. Lo repito, el trabajo no solamente es una forma de ganarse la vida, también es una forma de servir a Dios y a la comunidad. Ahora, estamos hablando el día de hoy, vamos a explicar sobre ser negligentes y descuidados en el trabajo. Ahora, existe la tendencia, yo quiero reconocer esto, existe la tendencia de que el trabajo se convierte en sinónimo de empleo pagado, ¿no? Y antes de continuar con mi mini enseñanza, quiero preguntarles rápidamente, de todas las personas que están aquí, por favor, quisiera que levante la mano, ¿cuántas de ustedes trabajan? Con confianza, no se asusten, no se asusten. No les voy a preguntar cuánto ganan, tranquilos. Solo quiero saber cuánto de las personas que están aquí, ¿cuántas trabajan? Levante la mano, por favor. Ya. Genial. Ahora, permítanme, por favor, definirles qué es en general un trabajo. Escúchenme, por favor. El trabajo es cualquier actividad que ayude a mantener y mejorar la sociedad en la que vivimos para la gloria de Dios y puede ser manual o mental. Un profesor puede estar trabajando mientras lee un libro, un escritor puede estar trabajando mientras ve por la ventana, un estudiante puede estar trabajando mientras estudia. En realidad acá nos dice que el concepto del trabajo nuevamente es cualquier actividad que ayude a mantener, bueno, voy a aclararlo, cualquier actividad que dé gloria a Dios en primer lugar, pero es cualquier actividad que ayuda a mantener y mejorar la sociedad en la que vivimos. Y existen dos tipos de trabajo, trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Trabajo remunerado, ¿cómo es el trabajo remunerado? Eso es un poquito más obvio, ¿no? Es el empleo. Vas a un empleo, te pagan por tu trabajo, ese es un trabajo remunerado. Pero también está el trabajo no remunerado, que nosotros solemos verlo como si no fuera un trabajo en realidad. Dentro del trabajo no remunerado está el trabajo que realizan las amas de casa, está cuando tú vas a la universidad, estás trabajando. ¿Por qué? Porque estás haciendo una actividad que eventualmente va a ayudar a mejorar tu sociedad y que también le va a dar gloria a Dios. Entonces, ¿por qué les he hecho esta pregunta? Y les confieso que fue una pregunta tramposa, porque la realidad es que cada uno de nosotros trabajamos, queridos hermanos. Todos trabajamos, todos trabajamos. Algunos un trabajo remunerado, otros no remunerado, pero lo cierto es que todos trabajamos. Y como creyentes, nosotros deberíamos trabajar de una manera bien particular. Y eso está en Colosenses 3, 23 al 24. Sea lo que sea que nosotros estemos haciendo, cómo estemos trabajando, por favor necesitamos ir a Colosenses 3, 23 a 24. Como estoy corto de tiempo, se los voy a leer.
Dice así la palabra del Señor: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo Señor a quien sirven. Fíjense lo interesante de la palabra de Dios. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor. Como para el Señor. Pero también acá el apóstol Pablo hace un contraste. Háganlo como para el Señor y no lo hagan como para los hombres. En primer lugar, tenemos que entender que hagamos lo que hagamos, hermanos, tenemos que hacerlo como para el Señor. Ahora, aunque Dios nos ha diseñado para trabajar, no podemos separarlos de para quién trabajamos. ¿Por qué? Nuevamente, una de las cosas que quiero quedar claro, queridos hermanos, es que el hecho de que nosotros trabajemos es parte del diseño de Dios para nosotros. En otras palabras, Dios nos ha diseñado para trabajar. No solamente Dios nos ha diseñado para trabajar, nos ha diseñado para gozarnos en un trabajo. Nos ha diseñado para que una vez que acabemos el trabajo bien hecho, nosotros nos podamos gozar. ¡Wow! Hemos sido diseñados para que haya una satisfacción cada vez que nosotros logremos hacer un trabajo, un buen trabajo. Eso en primer lugar. Hemos sido diseñados para trabajar. Hemos sido diseñados para trabajar. Pero no podemos olvidar que hemos sido diseñados para trabajar para Dios. Para Dios. Porque si solamente nos quedamos en esto, en que tenemos que trabajar, y olvidamos que es para Dios, vamos a perder rápidamente el punto. Si separamos el hecho de trabajar bien y con excelencia y olvidamos que es para Dios, he aquí, queridos hermanos, tenemos un ídolo. Tenemos un ídolo. Así que ya no tienes un trabajo, el trabajo te tiene a ti. Y eso es lo que no queremos, queridos hermanos. Y lamentablemente es algo de lo que se aprovechan mucho los motivadores, ¿no? No sé si ustedes han visto alguna vez mensajes motivacionales en los que apelan a ese deseo que nosotros tenemos de superación, de querer trabajar. Y a los motivadores, y me atrevo a decir a los falsos maestros, les va excelente con sus mensajes, porque ellos saben con mucha astucia inflamar ese deseo que nosotros tenemos por trabajar, ese diseño que nosotros tenemos. El gran problema con los falsos maestros y con los motivadores, es que te animan a trabajar y hacerlo con excelencia, pero para ti. Si tú te fijas en esos motivadores, te va a decir: esfuérzate, logra tus sueños, esfuérzate para lograr tus metas, esfuérzate porque si te esfuerzas y te organizas, tú vas a lograr muchas cosas. Y esa es una media verdad, porque efectivamente si te esfuerzas, vas a lograr muchas cosas. Estás diseñado, es más, tú estás diseñado para esforzarte. Pero si tú separas y te olvidas de que todo esto es para Dios, vas a perder muy rápido el punto. La palabra del Señor también les decía que dice: háganlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. ¿Y por qué la palabra de Dios dice y no para los hombres? ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es hacer las cosas para los hombres. Y cuando tu motivación y tu esperanza está en los hombres, incluida tu persona, porque tú también eres un hombre, porque algunas personas van a decir: no, yo no confío en los demás, yo solo confío en mí mismo. También estás en el mismo saco. Cuando tú pones tu esperanza en el hombre, no digo que necesariamente vaya a salir mal lo que haces, pero lo que te digo es que necesariamente te estás entregando a la idolatría. Poner nuestra confianza en cualquier cosa que no sea Dios, nosotros tenemos que recordar, se llama idolatría. Entonces, hermanos, hagamos las cosas, como dice el apóstol Pablo, como para el Señor, como para el Señor. ¿No has notado ese sentido de felicidad y plenitud cuando logras algunas cosas? Algunas veces han sentido esa sensación de felicidad y plenitud, hermanos. No sé, cuando logran entregar una buena tarea, cuando dan un buen examen, cuando pueden entregar un buen trabajo. ¿Lo han notado, hermanos? Yo voy a hacer una pausa acá. ¿Alguna vez han notado? Mejor dicho, ¿cuándo fue la última vez que experimentaron esto, hermanos?
¿Cuándo fue la última vez que experimentaron la satisfacción de haber hecho un buen trabajo? Lo que quiera que estén haciendo ustedes. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahí está el problema, queridos hermanos. Algunos no notamos que hemos sido diseñados para trabajar. Algunos no experimentamos ese gozo de acabar un buen trabajo. Porque la verdad es que nos las pasamos haciendo nuestro trabajo todo a último momento. Todo a último momento. Todo, queridos hermanos. Y ese es un gran pecado, hermanos, y una mala costumbre que tenemos nosotros. Y aprovechando que yo soy latino, soy sicuaneño, más latino no puedo ser, puedo decir que particularmente en Latinoamérica tenemos este gran problema, hermanos. Todo es a último momento, todo es a último tiempo, todo. Y es verdad, hermanos, muchos de nosotros ni siquiera recordamos cuándo fue la última vez que hicimos un buen trabajo. Muchos de nosotros ni siquiera podemos decir, me he gozado en hacer un trabajo, porque ni siquiera terminamos de hacer bien nuestro trabajo. Y el gran problema es que no hacemos bien nuestro trabajo, ni siquiera porque no hay tiempo, sino porque somos inmensamente indisciplinados. Y eso es algo que tiene que cambiar en nosotros, queridos hermanos, porque cuando caemos en eso, estamos siendo negligentes en nuestro trabajo. Negligentes en nuestro trabajo. Y yo no voy a cansar de insistir en esto. Esta característica corresponde al hombre necio. En el libro de Proverbios siempre hace esa comparación. El necio se comporta así, el sabio se comporta así. El necio se comporta de esta manera, el sabio se va a comportar de esta manera. Y ser negligente con un trabajo, con el trabajo, con lo que sea que te esté tocando hacer, es de necios. Y esa es mi invitación, queridos. Esa es mi exhortación, hermanos. Esa es mi exhortación. Hacer las cosas como para el Señor es hacer las cosas bien, hacer las cosas a tiempo. Y muchos de nosotros no hacemos las cosas a tiempo. Muchos de nosotros no acabamos las cosas en su momento. Y yo quiero ponerles un pequeño ejemplo también. Y lo hemos visto. ¿Cuántos de nosotros llegamos temprano a la iglesia? Y para que no piensen, queridos hermanos, que esto lo estoy haciendo por la molestia de que han llegado muchos tarde, hoy día no es así. Esto ya estaba escrito desde antes que llegue. El hecho de llegar temprano a la iglesia, queridos hermanos. ¿Cuánto nos cuesta llegar temprano a la iglesia? O llegar temprano a cualquier parte, hermanos. Nos cuesta. Y es algo que nosotros estamos descuidando en nuestras vidas. Y recordemos, hermanos, eso es negligencia. Eso es negligencia. Recordemos que Dios nos da los dones y talentos para que trabajando con ellos sirvamos a Dios. Cada uno de nosotros tenemos dones. Cada uno de nosotros tenemos dones. ¿Alguno de ustedes tal vez piensa que no tiene un don? Bueno, de repente secretamente lo piensan, pero la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros tiene dones. Y al hablar de dones, por supuesto que nos recuerda la parábola de los talentos. ¿Han leído alguna vez la parábola de los talentos, queridos hermanos? La parábola de los talentos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo más o menos iba la parábola de los talentos? Es un amo que se va de viaje y deja a sus siervos sus talentos, cierta cantidad de talentos, ¿no? Ahora recordemos que talentos es una unidad de medida en realidad, ¿no? Antes no se pagaba. Ahora cuando tú quieres pagar algo, ¿con qué pagas? Bueno, con Yape me van a decir, ¿no? Pero algunos todavía estamos en el sistema antiguo, con billetes, con moneda, ¿no? A mí me cuesta Yape, yo sé de paso, paréntesis, hermanos. Bueno, ¿en qué estábamos? Perdón, la moneda. Ahora pagamos con moneda, ¿verdad? Sacas una moneda, 5 soles o 10 soles y es fácil la transacción. Antes no era así. Antes la unidad de medida era por cuánto pesaba, digamos, la cantidad del metal precioso que tenías, ¿no? Entonces, antes un talento era así, una unidad de peso. Un talento equivalía a más o menos 20 kilos. Es buena cantidad, 20 kilitos.
21.6 kilos para ser exacto. Bueno, esos eran los talentos en ese tiempo, solo para recordar. Entonces, la parábola de los talentos nos dice que Dios dio cierta cantidad de talentos a sus siervos, ¿se acuerdan? Y la palabra de Dios también nos dice que dio esa cantidad de talentos de acuerdo a sus capacidades. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio menos, y finalmente a otro le dio 1 talento. La parábola también nos dice que los 2 primeros siervos habían logrado multiplicar esos talentos. ¿Recuerdan? Sí recuerdan, ¿verdad? La parábola de los talentos. Habían logrado multiplicar. ¿Y qué les dice Dios a las personas que habían logrado multiplicar esos talentos? Sí, ¿no es cierto? Siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te bendeciré. Entra, ven y entra en el gozo de tu Señor. Pero no a todos les fue igual, ¿no? Al que le dio 1 talento, hizo algo lamentable. Y eso está en Mateo 25, 24, 27. Se los voy a leer. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, miren lo que dijo este hombre. Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparcido. Y tuve miedo. Y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo suyo. Eso en apariencia no está tan mal, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, finalmente no despilfarró ese talento, pero se lo está entregando. Pero miren la respuesta del Señor. Pero su Señor le dijo, siervo malo y perezoso, siervo malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y el que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero. Aunque hay muchas cosas interesantes para sacar de este texto, yo solo quiero resaltar esta parte. El Señor le dijo, siervo malo y perezoso, siervo malo y perezoso. Y eso nos debería mandar a la reflexión, queridos hermanos. Muchos de nosotros en aquel día rendiremos cuentas al Señor. Rendiremos cuentas aún por cada cosa que estamos descuidando en nuestra vida. Y el asunto con el trabajo estriba en una sencilla ecuación, digamos. Tú puedes hacer el trabajo solamente de 2 formas. Claro, no es tan complejo en realidad. Tú puedes hacer el trabajo que te esté tocando hacer de 2 formas. De 2. Una forma es hacerla desde y para el Señor, y la otra forma es hacerla contra y sin el Señor. Hay una gran diferencia. En otras palabras, estoy diciendo que puedes hacer tu trabajo para el Señor y con el Señor, pero puedes hacer exactamente lo mismo sin el Señor. Y cuando lo haces sin el Señor, en un sentido estás haciéndolo en su contra. Entonces necesitamos recordar una y otra vez, ¿para qué trabajo? ¿Y qué espero con los resultados del trabajo? Y nuevamente, hermanos, porque lo que voy a exponer el día de hoy es Proverbios 18:9, que dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Y hermanos, no seamos negligentes, no seamos negligentes. Muchos de nosotros estamos siendo negligentes, esa es la triste realidad. Muchos de nosotros estamos siendo negligentes en nuestros empleos. Y muchos de nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de manera mediocre. Muchos estamos aplicando esta bandera gigante a la hora de trabajar. ¿Saben qué dice esa bandera gigante? Así nomás. Esa es la bandera que nosotros sacamos. No, así nomás. Oye, pero tienes que hacerlo bien, falta esto. No, así nomás. Y esa es una pésima costumbre que nosotros tenemos en nuestros empleos, hermanos. Porque nosotros hemos sido llamados a hacer las cosas con excelencia, a hacer sal y luz en nuestros trabajos. Pero me he guardado todo este tiempo para responder la pregunta que les he hecho al inicio. ¿Por qué somos negligentes con nuestro trabajo? Algunos pueden decir, no, sí, es que me da pereza. Pero esa no es una respuesta concreta, porque finalmente yo te puedo preguntar, ¿y por qué te da pereza en tu trabajo? ¿Por qué eres descuidado en tu trabajo? Y finalmente hoy día yo quiero decirles, la negligencia en el trabajo es producto de una negligencia de nuestra comunión con el Señor. La negligencia en el trabajo es producto de nuestra negligencia de comunión con el Señor.
Entonces, primero nosotros somos negligentes en el área espiritual y luego se va a ver en el resto, en la vida material, digamos. Y una de las cosas en la que somos también negligentes es en la oración. John MacArthur lo decía de una manera muy interesante. El trabajo, en la oración, decía John MacArthur, es un trabajo. Y cito a John MacArthur, normalmente no pensamos que la oración es un trabajo. Tendemos a pensar que es algo inactivo, pero no lo es. La oración es esfuerzo y es el primer y más importante trabajo de todo ministerio. Y es verdad, queridos hermanos, muchos de nosotros tenemos una vida mediocre, una vida inmensamente negligente y descuidada, porque descuidamos inmensamente nuestra comunión con el Señor. J.C. Ryle también decía algo interesante. ¿Cuál es la causa de la mayoría de las recaídas? Yo creo, por regla general, que una de las principales causas es la negligencia en la oración privada. El día de hoy tenemos reunión de oración, por cierto. Nos vamos a gozar orando a nuestro Señor, teniendo un tiempo de comunión. Pero no olvidemos, hermanos, que la oración privada es de suma importancia. Y nosotros solemos ser negligentes precisamente en esta área. Y así, podemos ser negligentes con las cosas de Dios, nos lleva a ser negligentes en todo, con nuestras familias, en nuestro trabajo. Pero nosotros hemos sido hechos para buenas obras. Quiero terminar leyendo Efesios 2:10, que dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. A los que están anotando, por lo menos, Efesios 2:10, por favor. Yo quisiera que se tomen el tiempo de leerlo con paciencia. No tenemos mucho tiempo ahora y estamos acabando, pero quisiera y los animo a meditar en este versículo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, estas buenas obras de las que habla Dios, mi pregunta es si coinciden en cómo nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Porque ser negligentes en nuestro trabajo en parte es una falta de disciplina. Y tener falta de disciplina no significa tener falta de motivación, significa tener falta de convicción. Lo voy a repetir, una falta de disciplina no significa falta de motivación, significa falta de convicción. Y quiero volverles a leer Proverbios 18:9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Podemos descuidarnos, hermanos, podemos darnos el lujo de descuidar muchas cosas. La oración, nuestras familias, nuestro trabajo. Pero hermanos, esas pequeñas malas decisiones se juntan y se juntan y se juntan y se juntan. Y después vamos a sembrar, vamos a cosechar las consecuencias. Que no sea nuestro caso, queridos hermanos.